No debemos, pues, olvidar el fundamento de las ideas. Tenemos la idea de la pluralidad. No somos uno. Y el objetivo es llegar a ser uno. Es decir, alcanzar una individualidad. Como sabemos, los diferentes agregados que constituyen al ego deben ser inteligentemente eliminados, usando la inteligencia, porque son entidades que no se las puede agarrar a tiros o a golpes, sino que hay que someterlas al proceso de la comprensión. Comprender cualquier defecto psicológico significa aislarlo, ponerlo fuera de circulación. Normalmente los yoes circulan en nuestro mundo interior, se acomodan en la actividad de nuestras funciones psíquicas y desde ahí ejercen el control. De modo que para combatir estos agregados necesitamos trabajar con tres aspectos básicos: descubrir, comprender, eliminar. Descubrir, comprender, eliminar todos los días de la vida, hasta que no quede ni un solo agregado en nuestras funciones. Cuando llegamos a ese objetivo, habremos alcanzado la sagrada individualidad. Nos habremos convertido en individuos. De modo que esta idea es básica y fundamental. Si de verdad queremos alcanzar el nivel de ser que nos corresponde como entidades humanas. De modo que cada vez que muere un agregado psicológico, se libera determinada cantidad de conciencia, porque la conciencia está fraccionada en cada uno de estos indeseables que constituyen al ego en su totalidad. De modo que esta idea de la pluralidad debemos comprenderla muy bien y trabajar con ella, con el propósito de convertirnos en uno. Así como estamos, no somos uno, somos varios. Y por eso es que no tenemos firmeza en nuestros propósitos. Nos proponemos algo y mediante la intervención de los agregados nos olvidamos y comenzamos a llevar el barco en otra dirección. Necesitamos la individualidad. Con la individualidad viene la autoconciencia,
Porque, repito, cada vez que muere algún agregado psicológico, se libera la parte de conciencia que está embutida en ese defecto. Esto se lo digo por mi experiencia directa. Así que no se olviden que la parte teórica de este sistema, cuando es llevada a la práctica, nos trae resultados extraordinarios. No se olviden que todos los días de la vida hay mucho que perder y hay mucho que ganar. Cuando nos olvidamos de sí mismos, comenzamos a perder. ¿Qué es lo que perdemos? Cuando perdemos la noción de sí mismos, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde la fuerza con la que podemos avanzar. Imaginemos que el avance interno es como un automóvil. Necesita un combustible para avanzar. Si el combustible se gasta en otras cosas, en otras distracciones, entonces es lógico que no avanzamos. Cuando ustedes tengan experiencias en que se vean a sí mismos manejando un automóvil, deben saber que eso se refiere al avance interior. De acuerdo a cómo manejen el automóvil, eso les indica cómo van yendo en su trabajo interior. De modo que la idea de la individualidad debe mantenernos emocionados. Debe mantenernos en un estado de anhelo personal de alcanzar la individualidad. En el esoterismo samaelino eso se llamaba muerte mística. Es necesario saber que el estado común y corriente nos lleva siempre hacia el dolor, hacia la tragedia, hacia la inquietud, porque son muchas personas queriendo manejar nuestra mente, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestra energía creadora. Esas personas se llaman el enemigo secreto. Constituyen el enemigo secreto. Liberarnos de todas esas personas es liberarnos de todo conflicto. Es liberarnos de toda tragedia, de todo equívoco. Y esto hay que comprenderlo y sentirlo constantemente. Hay yoes que hablan en la mente de los iniciados diciéndole cosas como: ¿por qué estoy perdiendo el tiempo con eso? No estoy ganando nada. ¿Qué he logrado con tantos años? Tipo de conversaciones sumamente peligrosas. Deben estar bajo la lupa de la conciencia, del estado de alerta. De modo que la idea de la pluralidad
Es una de las ideas más complejas del sistema de la autorrealización, porque siempre estamos escuchando voces, siempre estamos sintiendo y pensando si lo que estamos haciendo es o no lo que nos conviene. Por eso Jesucristo, el gran crucificado, dijo: niégate a ti mismo. Porque si estamos confirmándonos a sí mismos, entonces los agregados nos llevan a la equivocación. Así pues que niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso tiene un terrible significado esotérico, crístico, porque la tendencia de las personas es confirmarse a sí mismas, no negarse. Ese proceso de la autojustificación es terriblemente maligno, porque siempre estamos confirmándonos. Y lo que tenemos que hacer es negarnos, no autodefendernos. De modo que vean ustedes todas las implicaciones que tiene esta idea del esoterismo crístico, de la pluralidad. Así, mis caros hermanos, amados de mi corazón, esta noche quiero que comprendan profundamente la necesidad de unificarnos, de convertirnos en individuos, y que eso se convierta en un anhelo supremo. ¿Se imaginan ustedes lo que es estar convertidos en individuos? Donde siempre somos los mismos. Eso es extraordinario. Alcanzar ese estado psicológico de la individualidad significa al mismo tiempo alcanzar la inmortalidad. Mientras haya ego en nosotros, somos mortales. Pero cuando ya no haya el ego, entonces el alma es inmortal. La conciencia es total. Siempre sentimos un gran amor y una gran admiración por aquellos seres que alcanzaron los estados supremos de la inmortalidad. Pero realizarla en sí mismos, dedicar la noche y el día de nuestra vida en alcanzar ese poderoso misterio de la individualidad, debe ser para nosotros el más grande anhelo. Porque sería muy triste que llegara la hora de irnos de este mundo tridimensional y no hubiésemos logrado por lo menos el 60% de la individualidad.
Imaginen ustedes una persona que 60% es individuo. Con ese 60% podemos gobernar el resto de nuestra constitución espiritual. Aunque lo ideal es el 100%. Cada vez que aparece en nuestra mente o en nuestras emociones algún agregado psicológico haciéndonos propuestas indignas, ¿qué debemos decirle? Muérase. De modo que el trabajo con la idea de la individualidad resulta ser el más complejo, pero lo que se logra con ese objetivo es algo grandísimo: la inmortalidad. Cuando aparece el ego o cualquiera de sus agregados diciéndonos, ¿y qué vas a lograr con la inmortalidad? Parece, ¿no? ¿Para qué quieres la inmortalidad? Para que tú te pudras. Así hay que responderle. No tenemos que darle explicación al ego, ni a ninguno de sus agregados. ¿Qué vamos a lograr nosotros con la inmortalidad? ¿Se imaginan ustedes que llegue el momento de la muerte corporal y podamos irnos con nuestra conciencia libre de todo atavismo? Cuando la conciencia se libera totalmente del ego, podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero antes de eso, estamos siempre tentados a hacer lo que el ego quiere. No lo que nosotros queremos, sino lo que el ego quiere. Así es que en esta noche he querido hablarles sobre esta cuestión de la individualidad, para que aviven sus anhelos, para que enciendan sus esperanzas de liberarnos definitivamente de la acción perniciosa de los demonios de sed. El estado de alerta es como una luz que se enciende en la oscuridad. Cuando se enciende la luz en la oscuridad, entonces vemos todos los detalles de nuestro mundo interior. Y eso es extraordinario. No dejéis noche ni día de buscar hasta que hayáis encontrado el misterio del reino de la luz. Si quieren que dialoguemos sobre este delicado asunto, les escucho. Los demonios, los agregados, o cada uno de ellos, en sí mismos son una individualidad también, esos demonios. No, es una legión. Cuando el hombre le preguntó a Jesucristo cuál era su verdadero nombre, Jesucristo le dijo: tu verdadero nombre es
legión. Bien clarito. Por ahí estos que se llaman cristianos, cuando uno les habla de lo que dice la Biblia, lo primero que dice es, ¿dónde dice eso en la Biblia? Porque ellos no saben leer la Biblia. Lo único que saben es grabarse versículo por versículo, capítulo por capítulo, y después repetirlo como loro. Pero entender qué significa, nada. De modo que los agregados no son individuos, son grupos de entidades subjetivas que le traen al ser humano todo lo que conocemos como tragedia, dolor, desacuerdos, crímenes, guerras, adulterios. Todo eso es lo que genera en los seres humanos el ego pluralizado. De modo que nunca podríamos ser felices mientras estemos con esa caterva de demonios dentro de nuestro mundo interior. ¿Verdad? Jesús dijo que deja tu cruz, toma tu cruz y sígueme. Entonces, tomar la cruz significa, por ejemplo, seguir con lo que, digamos, se te viene que tienes que sufrir tal cosa, tal otra, experimentar tal espíritu, vencer todo eso sin quejarse, algo así. No. Sin reclamar, o cómo es exactamente eso de sigues tomando tu cruz. Tomar la cruz significa abandonar definitivamente la fórmula sexual del orgasmo. Eso es tomar la cruz, porque la cruz es un símbolo sexual. Se unen todos los elementos femeninos y masculinos para que la creación persista y subsista. De modo que el negarse a sí mismo significa no obedecer a ningún agregado psicológico, sea la ira, sea la codicia, la envidia, la pereza, la gula, el orgullo, los celos. Nosotros no debemos nunca pensar que no tenemos a esos personajes dentro. Por el contrario, debemos buscarlos con la lámpara de Diógenes para eliminarlos. La lámpara de Diógenes es el estado de alerta, la íntima recordación de sí mismos. El escudo de Perseo, la lámpara del ermitaño. De esa manera no pueden asaltarnos los enemigos de la noche. Como diría Samael, tú lo sabes. ¿Sí entendiste? Y ahora que estamos hablando de Jesús, que dijo eso, no es de esta conferencia, sino de alguna otra ocasión. Por ejemplo, ser caritativa. Jesús ha dicho a la gente, cuando alguien hace una caridad a otra persona que necesita, que está en indigencia, lo que sea, entonces Jesús decía, lo que has hecho a él, me lo has hecho a mí. O sea, el favor, la caridad que uno ha prestado a un indigente, me lo has hecho a mí. Entonces, también ha dicho Jesús
que si quieres encontrar el reino de los cielos, alguna persona que le hablaba, deja tus riquezas, distribuye a los pobres y sígueme, ¿no es cierto? Eso ha dicho. ¿Hay alguna otra significación aparte de lo que se está entendiendo al respecto? Porque primero entra un camello por el ojo de la aguja, Que un rico se salve. que un rico entre al reino de los cielos. Pero eso no significa que las riquezas terrenales sean obstáculo para avanzar. Por el contrario, si tenemos con qué resolver los problemas del diario vivir, tendremos más tiempo para dedicarnos a nuestro trabajo personal. De modo que la riqueza de la que habla Jesús se refiere a la riqueza esa mentirosa que tienen todos los pontífices, que tienen todos los sacerdotes, y que por eso se creen superiores a los demás. Esa es la riqueza de la que hay que renunciar. Y con respecto a hacer caridad, si tienes, puedes hacer caridad. Si no tienes, no tendrás caridad ni para ti misma. Pero si tengo yo y hago caridad, eso vale, eso está bien visto, ¿no es cierto? Por Jesús, o sea, salvar al indigente, porque no dice ahí, no sé cómo se llama esto que dice, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino. Las obras de misericordia. Las obras de misericordia. Sí. Es que esto te preguntaba porque alguna vez he escuchado que no hay que hacer caridad, y eso a mí no me parece. Yo creo que sí. ¿Escuchaste de mí? No, por eso te dije, no es de tu conferencia. Sí, dígame. Es posible, es decir, como una conclusión de esta conferencia, el mensaje es alcanzar la individualidad. Sin embargo, yo considero que podemos utilizar, o podemos intentar, podemos perfeccionar un estado de alerta, un recuerdo de sí mismo, y todas las cuestiones teóricas llevadas a la práctica, en busca de una individualidad. Pero considero que esto, al final, tampoco es suficiente, porque debemos nosotros eliminar esos factores. Entonces, yo quisiera, maestro, que nos explique, quizás con algo más de detalle, el aspecto fundamental de la eliminación, porque nosotros mismos no tenemos la fuerza suficiente para eso. Si estuviéramos solos en ese intento, estaríamos perdidos. De modo que por eso tenemos el auxilio divino. Con el auxilio divino podemos triunfar sobre nuestros enemigos. Tú que has eliminado a los enemigos de Osiris, coge también en tus redes a los enemigos míos. Esos son los horribles demonios de Set, que personifican todo tipo de errores. De modo que no estamos solos en eso. Tenemos al Padre y a la Madre que nos auxilian constantemente. Por eso nunca debemos olvidarnos del Padre y de la Madre. El que se olvida del Padre y de la Madre cae en el error y se pierde. De modo que no olviden pues el auxilio divino, invocar constantemente el auxilio divino.
Así es que las obras de caridad no impiden el avance de las personas. Lo que no hay es que creer que por el hecho de hacer una obra de caridad hemos ganado alguna cosa. Solo hemos cumplido con un deber cristiano o crístico. Dígame. Maestro, ¿qué significa cuando Jesús le dice a Pedro que le negará 3 veces? ¿Qué es? Pedro en el esoterismo crístico significa la piedra, el sexo. De modo que todos aquellos que niegan al Cristo inevitablemente tienen que sufrir los martirios de Pedro. Todos sabemos que Pedro sufrió espantosamente por haber negado al Cristo íntimo. De modo que nunca hay que olvidar el trabajo con la piedra filosofal. ¿Entendido? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así es. Solamente transmutando las aguas de la vida. Maestro, ¿necesitamos la meditación para llegar a la comprensión? No. Lo que necesitamos es estado de alerta. Porque el estado de alerta te dice, te estás justificando, estás condenando. Entonces, el estado de alerta nos lleva inevitablemente a la comprensión. Es un estado de paz interior, donde no hay conflicto, donde no odiamos, donde no condenamos a nadie. Perdón, maestro, al comprender, al negar a la libertad, ¿tenemos que decir algo? ¿O solamente dejar la mente fluir? Si no, O decir algo a él. cuando la mente está quieta y en silencio, el ego se retira. De modo que ese es un estado que debemos buscar constantemente, especialmente en esas horas en que nos echamos a descansar. Sueño corporal y silencio de la mente. Esa es la fórmula para tener las experiencias necesarias. Gracias por escucharme.